Buenas tardes a todos. Otra oportunidad para hacer preguntas. Entonces, no preguntas personales. Yo soy Alan Tempson, soy neurólogo de Londres y nosotros conjuntamente con Mal contestaremos las preguntas. Soy Martín Torres, soy neuróloga que trabaja aquí en Barcelona. Llevo muchos años viendo a pacientes y he tenido el privilegio también de ser la presidenta local de ECTRIMS del 2025. Soy Román Mariñez, también soy neurólogo, trabajo en Francia y no solo trabajo con pacientes M, pero también otras enfermedades análogas como NMO y MOGAD. Entonces, ¿cuáles han sido los puntos culminantes de los últimos 3 días bastante agotadores? Ha sido una experiencia fantástica. Nosotros recibimos mucha información sobre, sobre resultados novedosos y también se nos habla mucho sobre los nuevos criterios de diagnósticos y el impacto en la vida real, confirmando que estos nuevos criterios de diagnóstico nos ayudarán a hacer un diagnóstico en un momento más temprano, porque el diagnóstico clínico nos permite ahora identificar la enfermedad antes de que los síntomas aparezcan y esto tiene mucho que ver con el pronóstico. Entonces, uno de los puntos culminantes ha sido el diagnóstico temprano. Antes de pasar a Román, tienen que escribir sus preguntas en inglés porque mi español, bueno, es fatal, entonces el inglés es lo mejor. Entonces, ¿cuál ha sido el punto más importante? Para mí ha sido muy interesante enterarme de los nuevos criterios para el diagnóstico y también hay que mejorar también el diagnóstico en relación con enfermedades miméticas, es decir, que mimetizan, que no se parecen a M, pero no son M. Y también la neuromielitis óptica, que tiene muchas características en común con M, pero igual tiene otros síntomas, otros criterios, otras reacciones a los tratamientos. Y uno de los debates principales también fue de mejorar los biomarcadores para el diagnóstico. Desafortunadamente para M no tenemos biomarcadores específicos de M, pero sí para el diagnóstico tenemos biomarcadores para el diagnóstico diferencial y entonces eso sí ha sido muy interesante, qué es lo que se ha investigado en este aspecto y lo importante es que todos los laboratorios de Europa, de todo el mundo, hablen el mismo lenguaje en relación con los biomarcadores. Entonces, un diagnóstico temprano, en un momento más temprano y con mayor certeza. Y quiero pasar a algunas preguntas y algunas que tienen que ver con la dieta, con la alimentación y una específica. Entonces, el papel de los productos lácteos, si los productos lácteos son positivos y que puede tener un impacto. Pregunta difícil, que tienes una pregunta difícil que no tiene una respuesta muy clara, pero entendemos cada vez más que el estilo de vida importa mucho. Nosotros hemos escuchado que alimentos ultraprocesados claramente no se recomiendan. También recibimos la información relacionada con la alimentación, la nutrición mediterránea. Entonces, la alimentación claramente tiene un impacto en relación con la parte microbiana. Es un área que está recibiendo mucha atención en este momento. Existe
existe una conexión inmunológica entre nuestros intestinos y nuestro cerebro. Dicho esto, no es algo tan evidente, no hemos encontrado mac- macrobiomas que definan M, pero no queda claro porque, no queda claro cuáles son las diferencias y las diferencias se pueden deber a diferentes estilos de vida. Entonces, nos queda mucho por aprender, pero claramente es algo que requiere mayor investigación. De la, de la misma forma en que el estilo de vida y muchos otros aspectos influyen en la enfermedad y también en cómo reacciona nuestro sistema inmunitario a la enfermedad. Tenemos una pregunta muy interesante de Laura y ¿cuál es el impacto tiene la menopausia en la enfermedad y los niveles de las hormonas? Nosotros sabemos que la M es una enfermedad que es claramente más frecuente en mujeres y por tanto las mujeres pasan por un, un ciclo de vida diferente y la menopausia es una etapa en la que tenemos que aprender de cómo se modifica la enfermedad. Yo diría que M cambia con la edad y con el envejecimiento y nosotros sabemos que en los niños suele ser un proceso muy inflamatorio, en los adultos suele haber muchas recaídas y mucha actividad, pero por otro lado también muy buena recuperación y poca neurodegeneración. Pero con el envejecimiento tenemos inflamaciones menos agudas, menos recaídas, pero mayor neurodeterioro y mayor inflamación crónica. Y esto es lo que vemos en relación con la menopausia, pero todavía no que queda claro que cuál es el impacto del aumento de los niveles de las hormonas si es diferente al proceso normal de envejecimiento. Hay investigaciones, hay estudios que se contradicen, entonces dicen que puede haber en el envejecimiento, puede ser que puede ser que con la edad em, aparezcan síntomas que no claramente están conectados con la menopausia. Entonces, porque en el proceso de envejecimiento eh, cambian las hormonas sexuales y forman parte de esta ecuación, pero nosotros no tenemos datos claros y requerimos más estudios para saber cuál es la interconexión exacta. Bueno, hay gente que tiene dificultad de encontrarnos y que habrá una grabación de todo esto, entonces esto se puede ver más adelante. Bueno, nosotros hemos hablado mucho sobre el envejecimiento y nosotros antes no nos centrábamos en esos temas, ahora sabemos cómo acaba de decir el dinamismo, la dinámica de la enfermedad cambia con la edad y nosotros hablamos de inmunosenescencia y que eso puede ser algo positivo también en ciertos aspectos, pero lo negativo es que hay un mayor deterioro neurológico y hay comorbilidades, entonces enfermedades asociadas con M, nosotros sabemos que hay un mayor riesgo de otras afecciones autoinmunológicas y lo que tenemos que ver siempre es de cómo gestionar las terapias. Nosotros como médicos, nosotros siempre tra- tratam- tratamos de
ve qué es lo que se puede hacer en el momento, pero también cómo se puede desescalar. Entonces, ¿cuál es el beneficio de un tratamiento, pero cuál es el efecto secundario? Y a lo mejor determinados riesgos o, argumentos en contra se reducen con la edad. Y entonces, en un concepto completamente nuevo es eh, modificar completamente la terapia con la edad. Entonces, es muy importante hablar sobre eso. Y entonces, sobre el tema de escalación, de escalamiento de la terapia, tenemos que hablar aún más. Caroline hace una pregunta que tiene que ver con lo que acaba de decir. Hay tanto trabajo en diagnósticos y nuevas terapias, pero muchas personas tienen M desde hace muchos años y que recibieron el diagnóstico antes de que se empezara a hablar de las terapias modificadoras de la enfermedad. Y que me parece que se ha olvidado de nosotros. Sí, le doy la razón. Sí, hay muchos temas que todavía carecen de atención en el tratamiento de las enfermedades. Esta mañana recibimos información sobre datos reveladores en relación con nuevos farmacéuticos y que en Suecia se empezó a trabajar con esta terapia específica hace muchos años, pero nosotros solo después de tantos años vemos que no hay recaídas, no hay lesiones debido al tratamiento, pero sobre todo en la población mayor se puede aumentar el riesgo de infecciones. Entonces, la mayoría de las personas sí puede ser posible de recibir la dosis en vez de cada 6 meses. Y esto lo escuchamos esta mañana en los datos y lo confirmaron que de, de aumentar la frecuencia. Entonces, perdón, reducir la frecuencia, entonces en vez de 6 meses, cada 12 meses, y que con esto podemos reducir la cantidad de complicaciones, pero posiblemente aumenten las inflamaciones. Pero las estrategias para la remilinización están todavía en sus principios. Se requiere una terapia eficaz en relación con la progresión. Y también podemos hablar y discutir sobre este tema tan importante. Varias preguntas en relación con la evaluación neuropsicológica. Y seguramente esto se trata en el próximo panel. Romy Romy quiere decir algo. Sí, yo lo quiero confirmar que los suecos son pioneros en estas terapias tan nebulosas, tan eficaces, pero se trata de mitigar los efectos secundarios de estos fármacos tan potentes y a veces hay pacientes sobretratados, entonces hay que ver de cómo reducir los riesgos asociados y también nuevamente volviendo al tema del envejecimiento, sí, nosotros en pacientes jóvenes, en pacientes jóvenes. Nosotros a veces tenemos terapias eficaces, sobre todo en pediátrica, y vemos claramente un alto nivel de lesiones que se ven en las imágenes. eh, eh, Resonancia magnética y así que vemos que estos pacientes deben recibir esta terapia que también corresponde a su condición específica. Hay una pregunta específica que pero varias personas lo han mencionado de alguna forma.
personas que han recibido el diagnóstico de esclerosis múltiple progresiva secundaria, perdón, de M secundaria progresiva, significa que muchas veces el diagnóstico ha sido erróneo en el pasado. Bueno, hay dos caras de esta enfermedad. Entonces, hay inflamación fuerte, entonces hay mayor cantidad de lesiones y también hay una inflamación crónica que es responsable de este pequeño aumento de discapacidad. Y esos son dos fenómenos que están desde un principio. Entonces, muy claramente, lo que vemos en esclerosis múltiple progresiva, solo vemos lo que pasa hacia el final, pero empieza mucho antes y esto es lo que estamos viendo cada vez más claramente. Y la resonancia magnética es imprescindible porque sí, probablemente en la inflamación aguda vemos eh, la vemos en la resonancia magnética, la vemos ya antes, pero la crónica la vemos solo en la resonancia magnética. Es, y es verdad que en esta afección uno no tiene nada de fuerza, no tiene nada de potencial para luchar contra enfermedades inmunológicas. Sí, antes decíamos que todo el sistema inmunológico estaba afectado. Ahora para nosotros y para los pacientes es más fácil de prevenir, de evitar enfermedades inmunológicas a través de vacunas, evaluaciones clínicas. Entonces, nosotros ya no utilizamos fármacos de inmunosupresión, sino más específicos, que no, nosotros recibimos otra pregunta que PTK es mejor que PERA. Nosotros sabemos que, que, que con PERA 20 podemos parar la inflamación aguda, pero necesitamos más para parar la inflamación crónica y ahí los inhibidores parecen desempeñar un papel importante y para no pasar la barrera de barrera sanguínea eh, y la terapia anti-CD20 sí puede ser útil en este aspecto. Y la primera, pero necesitamos una estrategia para prevenir la entrada en el cerebro, eh, en relación con la entrada al cerebro para parar la inflamación y nosotros ahora tenemos esta terapia PIRA. Nosotros, rituximab es lo que se ha mencionado en relación con Suecia, porque la gente no había entendido bien de qué fármaco estaba hablando cuando mencionó el ejemplo de Suecia. Pero lo que temo es que estamos llegando al final, pero por favor, no hace falta que ahora entren en pánico porque hay una pequeña pausa y después ya en la otra sala vamos a seguir estos temas o algunos de estos temas y se tratarán de los temas que no se han podido tratar ahora. Muchas gracias.